Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya estamos en línea, ya, perfecto. Y en la pantalla no sé. ¿Y la pantalla la van a poner? Sí, para que vean nuestro fondo de pantalla. Muy bien. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dante Peche, que estoy ahí, un poquito más flaco, pero en todo caso soy el mismo, o menos gordo quizá. Esta sesión es sobre transparencia y rendición de cuentas. Vamos a tener tres perspectivas complementarias, desde la mirada de sociedad civil, con ojos críticos respecto de lo que pasa en la práctica, rendición de cuentas y transparencia sobre impactos sobre los derechos humanos por parte de empresas, no es toda la rendición de cuentas. Luego, una mirada desde el Standard Setter, el que establece o el que crea normas, GRI, que ha creado un estándar universal sobre debida diligencia en derechos humanos, que está siendo implementado gradualmente, que además ha incidido directamente sobre la política europea a este respecto. Y en tercer lugar, una experiencia práctica de empresa. Es una empresa italiana paraestatal, por lo tanto cubierta por el pilar 1 de los principios rectores, obligaciones de las empresas estatales, de acuerdo a la definición de la OCDE, de respetar los derechos humanos en base a los principios rectores, que actúa en México, hizo ejercicio de debida diligencia y por lo tanto vamos a conversar sobre la experiencia concreta de cómo uno comunica, cómo uno rinde cuentas sobre los impactos que han sido identificados y cómo esos se gestionan y se comunican. Dos observaciones. Transparencia y rendición de cuentas responden a buen gobierno corporativo. Son un elemento central de la integridad de una empresa. La transparencia es un principio que tiene que ver con la disposición de una empresa de compartir con otros sus impactos, tanto positivos como negativos. Y eso es una cultura organizacional. Y la rendición de cuentas dice específica relación a la aceptación del escrutinio de la sociedad, partes interesadas afectadas o sujetos de derecho. Depende en qué escenario uno está hablando, pero digamos ese es como el universo de uso del lenguaje. Entonces, transparencia es, yo transparento lo bueno y lo malo, y como me hago cargo, obviamente, de lo malo. Rendición de cuentas es, acepto ser escrutado, por lo tanto, acepto la crítica, porque eso me ayuda a mejorar. Y esas son las dos variables de estos dos principios, transparencia y rendición de cuentas. Muy bien. Y lo último, antes de comenzar la conversación, los principios rectores tienen en su corazón el ejercicio de la debida diligencia. La OIT incorporó como puerta de entrada la debida diligencia y la OCDE tiene en su corazón la debida diligencia y una guía de debida diligencia. En todos los escenarios es la misma lógica y es básicamente los mismos principios, el mismo orden, que tiene un elemento que no se desconecta, no es un extra, es parte constitutiva de la debida diligencia, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, es en ese contexto que estamos hablando y teniendo esta sesión, ojalá lo más práctica posible, planteando experiencias concretas, qué es lo que funciona, dónde están las brechas, y dejar ojalá 20 minutos por lo menos para interacción con ustedes, de manera que puedan levantar preguntas, ojalá asertivas, para que nos desafíen, o las desafíen, en este caso me salvé, las desafíen, ojalá preguntas asertivas, cortitas, pero asertivas. Es decir, no generalidades, sino que bien al grano, de manera de tener una conversación que nos agregue valor a todos. Muy bien, entonces, primero, Caroline, si tú pudieras desde Oxfam América y que te trasladas pronto a vivir a Colombia, ¿cuál es la mirada desde una organización internacional, digamos, una organización sin fines de lucro, una ONG muy famosa? Ustedes hacen activismo, pero al mismo tiempo también se relacionan constructivamente, no solo desde la presión, pero también desde la construcción de soluciones. ¿Cómo ves transparencia y rendición de cuentas sobre impactos sobre derechos humanos de empresas en Latinoamérica y el Caribe? Gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, gracias, Dante. Gracias a todos y todas y todos para estar aquí. Mira, hemos visto en la última década algunas buenas prácticas,
un número creciente de empresas que están haciendo debida diligencia, algunas empresas que realizan estudios de impacto sobre los derechos humanos, algunas empresas que revisan sus políticas internas para integrar, incluir los principios rectores. Hemos visto empresas que adoptan política específica sobre los derechos humanos. Hay empresas que publican hoja de ruta sobre su proceso de debida diligencia. Lamentablemente, la mayoría de las empresas no hacen. Todavía es una minoría de empresas que están haciendo procesos real y sólido, que podría decir. Pero ¿qué falta? Estamos 10 años después, más de 10 años ahora, 11 años después de la adopción de los principios rectores, ¿verdad? Deberíamos saber en este momento, ahora en 2022, lo que se necesita en estos procesos, en la transparencia, para que podamos hablar de una rendición de cuenta, ¿verdad? Con Oxfam, como lo mencionó Dante, estamos haciendo una variedad de actividades. Es como trabajamos con las comunidades para apoyarlas a documentar las violaciones, los impactos desde las perspectivas de las comunidades. Pero presionamos también las empresas en el marco de nuestras campañas como Behind the Brand, Behind the Barcode, donde estamos presionando las empresas para que mejoren sus procesos de debida diligencia. Hemos adquirido una buena comprensión de lo que se necesita y nos parece fácil, pero aparentemente no lo es, porque todavía no tenemos un nivel de igualdad entre las empresas. Entonces, yo quiero compartir dos ingredientes principales en mi vista, de mi punto de vista, sobre lo que falta o lo que deberíamos ver en estos procesos. El primero es sobre la aumentación de la transparencia, pero más específicamente el nivel de detalles que deberíamos ver. El segundo es sobre los procesos de monitoreo y de seguimiento. Cuando hablamos de transparencia y lo que queremos ver, lamentablemente en este momento la mayoría de los informes que vemos parece más como ejercicio de relaciones públicas, ¿verdad? Con muchas empresas que están mostrando sus actividades filantrópicas y no, en lugar de mostrar un real compromiso, ¿verdad?, a la debida diligencia. La mayoría de los casos, las empresas dependen de procesos limitados como auditorías sociales que no podemos considerar como proceso robusto. Lo que suele faltar en la mayoría de los informes es lo siguiente. Queremos ver, y de parte de la sociedad civil, lo que queremos ver en estos informes, en la información que las empresas comuniquen, es una presentación clara, detallada de los impactos, de los riesgos. Y aquí estamos hablando de los riesgos por las personas, no los riesgos por la empresa, ¿verdad? Que parece simple como idea, pero no es todavía. Debe cubrir todos los derechos humanos y no solo los derechos que hacen parte, que son mencionados, por ejemplo, los derechos laborales dentro del Código de Conducta. No. Debe considerar todos los derechos humanos. También debe incluir un análisis de causa raíz, que significa mirar, considerar el impacto de las políticas y prácticas corporativas, incluyendo sus prácticas de compra, sus relaciones con proveedores, etc. Queremos ver el nivel de compromiso que tienen con los titulares de derechos. Para aumentar la rendición de cuenta, debemos saber si las comunidades han tenido una oportunidad de participar en los varios momentos de los procesos. Y sobre el último punto, sobre la transparencia, queremos ver los esfuerzos y las acciones que están tomando para responder a los riesgos, ¿verdad? Porque lo que vemos en la mayoría de los escenarios es que las empresas publican un estudio de impacto sobre los derechos humanos. Eso es como una de las mejores prácticas que podemos ver, ¿verdad? Pero rara vez vemos plan de acción detallados, seguimiento, compromiso a responder a esos riesgos. Muchas empresas tienen miedo
hoy siempre de publicar, de comunicar, porque tienen miedo de ser criticado por la sociedad civil. Pero yo quiero decir que la aumentación de la transparencia contribuye a construir la confianza más que la crítica. El último punto que yo quería decir, el segundo ingrediente que quería compartir con ustedes, es la necesidad de un mecanismo de seguimiento y de monitoreo. Si bien algunas empresas tienen una buena comprensión de los riesgos, de los impactos, ¿verdad? Muchas no hacen un seguimiento de estos hallazgos, ¿verdad? Muchas empresas consideran el informe, su estudio de impacto, por ejemplo, como la conclusión, el punto final del proceso de debida diligencia. No es un IDH, un estudio de impacto sobre los derechos humanos, por ejemplo, es un elemento de un proceso de debida diligencia, ¿verdad? Cuando se publican sus informes, las empresas deben empezar a aumentar el nivel de detalle sobre lo que van a hacer con los resultados, cómo le van a abordar, a mitigar. Y eso se debe hacer en colaboración con los titulares de derechos, en colaboración con las ONG locales, las organizaciones locales, las comunidades, los gobiernos locales. No es algo que se hace como en un vacío, si puedo decir así. Y quiero terminar esta primera ronda diciendo que es un proceso continuo. La debida diligencia es un proceso continuo y es algo que estamos aprendiendo siempre. Las empresas aprenden dentro de este proceso y deben ver este como un proceso de aprendizaje y de siempre pensar en involucrar a los titulares de derechos, porque lo que vemos es que hay varias empresas que contactan, que involucranse con largas organizaciones como Oxfam, por ejemplo, pero no somos los titulares de derechos en estos casos, no somos las comunidades, pero podemos apoyar para identificar los grupos vulnerables. Y eso es algo que hemos hecho en el pasado. Las empresas que nos dicen, no conocemos las comunidades, los grupos vulnerables, podemos apoyar. Es posible informarles dónde están. Voy a parar aquí por el momento. Gracias. Muchas gracias, Caroline. Y quizás dejar para una segunda ronda una reflexión tuya sobre incentivos, porque esa parte, ¿qué es lo que puede movilizar a que mejoremos si generamos un mejor ecosistema? Y el ecosistema es el que lo hace mejor si no tiene premio o recompensa de mercado, y el que lo hace peor si no tiene ninguna consecuencia por hacerlo peor, es el peor de los escenarios, porque no tenemos por dónde mejorar. Rol de inversionistas, rol de regulación, rol del comercio internacional, etc. Te lo dejo planteado como una reflexión para una segunda vuelta, cómo aceleramos el paso y cómo rompemos estas barreras para bien y ponerle barreras a lo mal. Pasamos a Andrea de GRI. Ya lo mencionamos antes, o yo lo mencioné antes. GRI publicó un estándar universal, quizás nos puedes contar un poquito de eso, sobre debida diligencia en derechos humanos. Participó la Oficina de la Alta Comisionada en la elaboración de ese estándar y cuando fue publicado se le dio la bienvenida, por lo tanto tiene un respaldo institucional importante, es un complemento práctico bueno. Pero cuéntanos qué pasa con eso y qué pasa en la práctica, porque tú conoces nuestra realidad regional como punto focal para Latinoamérica de habla hispana de GRI. En lo concreto, ¿qué está pasando con nuestras empresas? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a la hora del almuerzo. Qué gusto tenerlos acá. Les cuento un poquito del contexto. El GRI es el estándar más utilizado para hacer estas memorias de sostenibilidad. Para los que no están familiarizados, llevamos 25 años en esta tarea. Y en octubre del año pasado hicimos una actualización muy importante y nos convertimos en un sistema modular de estándares, dentro de los cuales los estándares universales tienen ahora un estándar dedicado a la debida diligencia. En la práctica, ¿esto qué quiere decir? Pues que ya no se le hace test de materialidad, básicamente, a los derechos humanos, sino que uno hace una debida diligencia para ver cómo y cuáles está afectando. Y digamos que en las versiones anteriores de los estándares nos habíamos alejado un poco de dar guía.
Y en este dijimos, no, en este hay que dar un poco más de guía. Las organizaciones necesitan guía para hacer esa identificación. Los estándares fueron entonces adoptados formalmente por la Junta Mundial de Estándares en octubre del año pasado y entran formalmente en vigencia para todos aquellos reportes que vayan a ser publicados después del 31 de diciembre de este año. Sumado a eso, el GRI se embarcó en un ejercicio de empezar a pensar en cuáles podrían ser impactos materiales por sectores. Y en este boom de estándares se la jugó y nos la jugamos y lo hicimos más público que nunca, que nuestro interés es que la organización identifique el impacto externo en la sociedad, en el planeta y en la economía. ¿Y por qué es importante? Y me anticipo, digamos, que a otra cosa que ha estado pasando en la región y en el mundo es que en la medida en que hemos evolucionado y gracias al trabajo de todos los que probablemente están acá y de muchos otros, hemos logrado que el mercado de capitales, que la comunidad de inversión empiece a entrar a las discusiones de sostenibilidad. Y con eso ha nacido lo que se conoce como el movimiento ASG o ESG, que básicamente lo que busca es identificar de esos factores ambientales, sociales y económicos, cuáles de esos impactan mi capacidad como empresa de generar valor, particularmente valor financiero. Y en ese reto, digamos, de integrar a la comunidad de inversión, el tema de derechos humanos se vuelve muy complejo y enfrenta inmensos riesgos, porque las visiones son distintas. Si bien son complementarias, a tu pregunta de qué está pasando en la región, en Latinoamérica el GRI siempre ha sido el estándar más utilizado. Nosotros tenemos unas tasas de reporte impresionantes y no me dejarás mentir, por muchísimos años dañamos las estadísticas mundiales. Los mejores reportantes eran europeos y de pronto empezaban a aparecer los países latinos. Las empresas latinoamericanas siempre han adoptado estándares GRI. ¿Cuál está siendo el reto en estos momentos? Navegar la famosa doble materialidad, y es cómo salgo a identificar impactos externos y cómo me devuelvo para contestarle al CEO de BlackRock que me mandó una carta y que hizo que por fin me pusiera atención el board. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en este momento, y veo caras riéndose, sé que no estoy mintiendo, es cómo logro navegar estos dos mundos donde sin duda el cambio climático es el rey y los temas ambientales en la comunidad de inversión por lo menos tienen un nivel de entrada y los temas de derechos humanos son muy complejos para la comunidad de inversión de digerir, por lo menos lo son en Latinoamérica. Los esfuerzos de foros y espacios como este y de organizaciones nos ayudan a elevar ese discurso de la importancia de los derechos humanos y demás, pero todavía hay un largo camino para que se entienda cuáles son las métricas y por qué por lo menos en Latinoamérica para hablar de cambio climático yo tengo que hablar de derechos humanos y cómo en estas situaciones hay una integración. Entonces vemos nosotros inmensos avances desde la parte corporativa de adoptar los estándares y de ir comprendiendo qué quiere decir una debida diligencia en derechos humanos con este reto de este tsunami ESG, lo que sea que esto implique. Y ya a nivel interno de las organizaciones observamos un reto adicional que nos llevó a hacer un estudio, y es que muchas veces decíamos, algunas de nuestras mejores empresas, cuando nosotros leemos los reportes, pareciera que algo falta. Y nos pusimos a investigar y analizar, y una de las cosas que identificamos es que el nivel de conceptualización de qué es un impacto todavía no está. Entonces, tú podías entender qué era impacto, y digamos que nos podíamos poner de acuerdo, pero estaba alejado de lo que el estándar esperaba que fuera impacto, de lo que los grupos de interés entendían por impacto, e imaginémonos que todos nos casamos con una definición de impacto y esa fue la que usamos para identificar. Vimos además que había una inmensa brecha entre lo que, digamos que identificábamos como impacto y cómo eso lo podíamos llevar a una matriz de riesgo, entendido que el riesgo en las empresas está montado desde la probabilidad. Entonces, vemos esto como un ejercicio progresivo. Digamos que para nosotros la primera gran ganancia es que haya cifras y que haya empresas haciéndolo. Y los primeros esfuerzos de todos deberían estar en todas las que no, en llevar a las que no, que todavía son muchas, a avanzar en esa discusión. Y en las que ya lo están haciendo, pues darles más herramientas para poder navegar esto de la doble materialidad, pero aparte ayudarlas mejor a entender el concepto de impacto para que lo puedan identificar adecuadamente y que la debida diligencia quede bien hecha. Entonces, dejaría en esta intervención hasta ahí, Dante, para que podamos continuar discutiendo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Aprovecho de mencionar un caso, algo que tú mencionaste sobre la comunidad de inversionistas, y existe una iniciativa apoyada por la ONU que se llama Principios de Inversión Responsable.
tiene como 4.000 signatarios. Y el PRI o PRI estableció una expectativa core, que todos los signatarios tengan una política de respeto a los derechos humanos, que se traduzca en criterios de inversión y que eso se transparente en términos de resultados. En Latinoamérica tenemos 120 signatarios. ¿Cuántos han incorporado una política de derechos humanos? Un número. ¿Quién se anima? De los 120. ¿Quién se anima? Exacto, 0, ninguno. Y eso refleja dónde estamos, porque finalmente, claro, hay inversionistas de Suecia o de Japón o de otros lados que ponen presión a nuestras empresas, por supuesto, y que nos ponen presión legislativa los europeos, que tienen regulado el tema de transparencia y rendición de cuentas, es obligatorio, etcétera. Claro, por cadenas de valor nos llega, por supuesto, pero de nuestro impulso local, 0. Y por lo tanto, eso es uno de los ejes donde tenemos que mejorar, porque si nuestros propios inversionistas institucionales locales no hacen el mínimo esfuerzo, excepto ponerse en una fila para firmar, yo me pongo una chapita, digamos, pero no hago nada, y ahí tenemos que cerrar esas brechas entre el discurso y el ecosistema práctico de poder movernos hacia la implementación con efectividad. Bueno, hablando de implementación con efectividad, Sandra, que nos visita de México, nos va a contar la historia de Eni en México, una empresa italiana bastante conocida internacionalmente en el sector de petróleo, gas, energía, es de las absolutas champions. Por lo tanto, si bien está en un sector súper cuestionado, pero dentro de ese sector hay un espectro grande de comportamiento. Ustedes son de los súper buenos, que van bien encaminados, etc. Pero luego las subsidiarias, sabemos que de la matriz, cuando uno cae a la subsidiaria, decae. Y cuando uno de la subsidiaria va a la implementación, decae. Y cuando la implementación uno pregunta sobre efectividad, decae. Entonces, cuéntanos la historia sin ponerte en un aprieto muy grande, pero ustedes cuando llegaron a México, hicieron ejercicio de debida diligencia en derechos humanos, los asesoró el Instituto Danés de Derechos Humanos, institución muy prestigiosa, correcta, y entonces, ¿cuál ha sido la historia? Y desde ahí, la conexión con transparencia y rendición de cuentas. Gracias, Sandra. Así es, muchas gracias a todos por su presencia. La verdad es que es de mucho interés para Eni el poder estar aquí y compartir esta experiencia a nivel local en materia de comunicación y rendición de cuentas sobre las iniciativas implementadas en materia de derechos humanos. Bien lo señalaba Dante, y en el marco de los procedimientos internos de debida diligencia, la Casa Matriz identificó que el proyecto en hidrocarburos que se iba a realizar en México pues, tenía un alto nivel de riesgo. Por lo tanto, se comisionó al Instituto Danés de Derechos Humanos para que hiciera una evaluación de impactos, acompañada de una serie de recomendaciones orientadas a prevenir o mitigar estos impactos identificados. Eni México, sobre la base de estas recomendaciones, elaboró un plan de acción, el cual abordó la estructura y los temas propuestos por el Instituto Danés, y uno de estos temas era específicamente el tema de comunicación y transparencia. Y justamente las iniciativas en este tema iban enfocadas a atender los desafíos que nuestras diferentes partes interesadas podían enfrentarse al momento de acceder a la información. Entonces, como primer paso, lo que hicimos fue publicar tanto la evaluación, o sea, toda la información relacionada con el proceso de debida diligencia. Se publicó la evaluación del Instituto Danés previa autorización, el plan, y fuimos también publicando los reportes sobre el estado de la implementación de nuestras iniciativas. Esto de alguna forma garantizaba esta disponibilidad de información, pero también entendimos que podía haber una limitación en cuanto al acceso a Internet, por lo que compartimos el plan de acción con los diferentes actores involucrados en las entrevistas en el momento de la evaluación del Instituto Danés, y preparamos algunos materiales informativos que fueron repartidos a las comunidades, también procurando que la información fuera adecuada para el tipo de audiencia a la que nos estábamos dedicando. Y esto además tenía un doble propósito, porque dentro de las recomendaciones también está el poder recabar retroalimentación, ¿no? No solo el compromiso con garantizar el acceso a la información, sino también el de promover un diálogo
continuo con las partes interesadas. Y aquí la verdad es que nos encontramos con diferentes situaciones que yo creo que vale la pena compartirlas. En primer lugar, pues pensamos que íbamos a tener una alta participación y la realidad fue otra. Sí, tuvimos que tocar varias veces puertas, ¿no? Para recabar esta retroalimentación. Lo intentamos por diferentes métodos, enviamos correos, hicimos un cuestionario en línea y la verdad es que recibimos poca participación en este primer intento. Dada esta situación, pues solicitamos reuniones, ¿no? Y ya que los tuvimos frente a frente, entre paréntesis, porque estábamos en situación de pandemia, entonces era virtual, tampoco encontrábamos la participación que estábamos buscando, porque nos dimos cuenta que no están acostumbrados a hacer este ejercicio bilateral de comunicación y de retroalimentación. Y además... Probablemente están acostumbrados a que les notifiquen un proyecto, que les guste o no, y después protestar en contra, porque en cambio esta lógica que tú estás describiendo, de buscar un diálogo permanente entre pares, quizás esa es la falta de costumbre, sí, malas experiencias previas. Y había como cierta sorpresa, a veces cautela. Claro. Las instituciones, sobre todo a nivel local, nos decían, es que eso no está dentro de mi atribución, yo no te puedo monitorear o evaluar lo que me estás pidiendo. Y ya nosotros decíamos, no, espera, no es que me tengas que evaluar, es que mira, el Instituto ANES encontró que podíamos afectar estos derechos que afectan a un sector de la población que también es un sector objetivo tuyo y bueno, pues queremos entender si estamos en la dirección correcta. Y bueno, así fue como empezamos, digamos, a establecer este diálogo. Y bueno, esta situación era mucho más crítica cuando bajábamos a interactuar con actores mucho más locales en las comunidades y era todavía, o sea, sí era más crítica porque sí se ponía de manifiesto esta asimetría de información. Y pues sí, las comunidades se veían limitadas en cuanto a ese ejercicio de participación, de poder, sobre todo, hacerlo de manera activa e informada. Con todo, hicimos esta retroalimentación, recabamos comentarios, nos comentaron necesidades, algunos nos hicieron identificaban áreas de mejora, oportunidad, y las fuimos también anotando y incorporando en el plan, dentro de las medidas que estábamos implementando con nuestro plan de acción. Pero no lo dejamos ahí. O sea, pudimos haber terminado con el ejercicio de retroalimentación, pero en aras de continuar con este diálogo continuo, buscamos la manera de promover en conjunto con autoridades estatales, y esto la verdad es que sí reconocemos el apoyo de las autoridades a nivel estatal, una plataforma multiactor, ¿no? Para poder manejar de manera integral estos temas. Y aquí, bueno, el apoyo de las autoridades estatales consistió en este poder de convocatoria que INI no tenía, ¿no? Y para la primera reunión convocamos, o más bien logramos convocar a sectores del sector privado, público y académico. Y era importante también que las otras empresas, otros pares estuvieran ahí, porque de nada sirve uno como empresa estar ahí aislado si otras empresas no están como en el mismo camino. Entonces queríamos también que estuviera incorporado el sector pares del sector en el país. Y bueno, aquí se identificó algunos puntos. La importancia, pues, de tener espacios, sobre todo a nivel local. ¿Por qué? Porque las empresas sí tenemos esta responsabilidad de reportar, sobre todo a instancias federales, ya sea por obligaciones contractuales o por compromisos con relación a la responsabilidad de rendición de cuentas. Pero esta información no baja y tampoco las autoridades locales están recolectando esa información. Entonces era importante que esta iniciativa fuera a nivel local porque además ellos están interactuando en nuestros territorios donde estamos operando. O sea, tienen un mayor entendimiento de cómo está la situación en el contexto local. Y esto era como una de las necesidades más importantes que había. Segundo, también se discutió esta parte de digamos, diferentes niveles de entendimiento de información con respecto a las comunidades. Entonces, una de las propuestas que se identificó era poder trabajar en la capacitación prioritariamente en comunidades, pero también con los miembros de la plataforma multiactor, porque en efecto, lo que entiende gobierno por derechos humanos, a veces la claridad sobre el proceso de la vigencia, incluso dentro de nuestras empresas hace falta el expertise,
¿no? Entonces, está esta iniciativa para hacer una serie de capacitaciones orientadas, bueno, a mejorar el entendimiento de la información con relación a este tema y sobre todo poder empoderar a las comunidades a tener una participación mucho más activa con relación a estos temas. Y esto también nos ayudaba mucho en términos de expectativas de las comunidades, porque a veces tú llegas y las comunidades tienen unas expectativas que a veces superan todo lo que tú puedes hacer. Realmente la facultad que nosotros tenemos no llega hacia esas instancias, ¿no? Y era importante también dejar esto claro, porque también notamos que hay un problema serio de comunicación y de confianza con las autoridades locales. Y de repente las comunidades iban con nosotros a solicitar algo que ya, o sea, se saltaban a la autoridad para ver si estaba en nuestras manos poder apoyarlos. Y pues no, tampoco esto debe de ser así. Entonces también es el tema de poder reconstruir esta confianza entre todos los sectores, no solamente sector privado, sino también sector público, ¿no? Y también en este sentido trabajar en conjunto con las autoridades, porque bueno, por más buenas intenciones que yo tenga para mitigar o para atender impactos a los derechos humanos, por mí mismo no voy a poder hacerlo, ¿no? Tenemos que estar como en la misma línea, definir diferentes estrategias, pero alineadas, para que el impacto que nosotros tengamos con nuestras diferentes iniciativas, pues en realidad sí pueda haber este impacto o tener algún resultado. Voy a nada más a terminar con dos otras experiencias que quisiera puntualizar, porque también el tema de comunicación lo implementamos con nuestras contratistas, y eso es un tema que he escuchado de manera recurrente en las sesiones de este foro, también en cómo nosotros comunicamos esta importancia de promover temas de derechos humanos. Lo hicimos de primera instancia a través de promoción, y esto en un foro que se hace de manera anual, que trata temas de seguridad, medio ambiente y salud, y lo hicimos de esta manera porque ENI tiene un pilar que se llama excelencia operativa e incorpora el tema de derechos humanos como parte de esta excelencia operativa, ¿no? Entonces, es cierto, no podemos hablar de excelencia operativa solamente porque garantizamos seguir mejores prácticas en cuanto a salud, seguridad y medio ambiente, sino también debe estar incorporado el tema de derechos humanos, ¿no? Y además, para promover el diálogo entre contratistas, poder darles la oportunidad a ellos de que expongan sus mejores prácticas. ¿Cómo se identifican estas mejores prácticas? A través de auditorías sociales que ENI les aplica, donde pues no solo nos limitamos al tema, digamos, laboral, sino que hacemos algunas preguntas en cuanto a la gestión de de temas de derechos humanos y responsabilidad social corporativa, diferentes iniciativas, y bueno, esto es lo que queremos también promover, este diálogo que hemos promovido con otros actores, también con las contratistas. Creo que tengo hasta aquí mi participación y quedo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para una segunda vuelta, pero también le quiero abrir las preguntas a la audiencia y luego ustedes reaccionan al combo de preguntas. Yo te pregunté sobre incentivos, quizás eso también puede ir por Andrea, pero en el caso tuyo, ¿cuál ha sido el resultado para la empresa y para la comunidad? No en este segundo, es decir, porque sabemos que es un sector con muchísima conflictividad, el extractivo. Entonces, ustedes, en comparación con otros, ¿la conflictividad está bajita o es igual al final del día? ¿Y cómo lo ve el corporativo? Es decir, si el corporativo les da respaldo y siente que están haciendo lo que se esperaba. Entonces, una pregunta respecto de la relación con el controlador que no está en México. Se los dejo planteado. Entonces, dos o tres preguntas por parte de la audiencia, y hay una mano levantada. Dos o tres se combinan con las que yo ya formulé y damos una segunda vuelta a nuestras panelistas. Tu nombre, por favor. Contreras, de Centrarse en Guatemala. Un comentario y la vez pregunta rapidito. Nosotros estamos apoyando a 3 empresas en hacer sus procesos de debida diligencia. Una empresa compuesta por 7 unidades de negocio de 600 colaboradores, y vamos haciendo solo la identificación de riesgos 4 años, involucrando a los tutelares de derechos. De ahí ya pasaron la mitad de los principios rectores, y uno viene al foro, y ese es uno de los primeros pasos de todo el círculo de debida diligencia,
La empresa tiene de igual forma que otro proyecto hidroeléctrico grande lo estamos haciendo. Llevamos 2 años solo con la fase inicial. Nos va a llevar otros 2 años entrar a analizar esos impactos y 1 año más quizá para poder incorporar un marco de reporte en esos aspectos. GRI, nosotros somos GRI Partner y vamos a hacer el curso 2021 y dio una gran oportunidad con este marco, porque a veces las empresas no saben que están trabajando estos temas y englobarlo en materia de derechos humanos. Y encima de eso están enfocando todos sus recursos en este ejercicio que les menciono. Y cuando vienes acá y ves rendición de cuentas, más bien me genera estrés, porque la expectativa es lo necesario, pero la expectativa no defiendo a la empresa, porque lo tiene que hacer, pero la expectativa es bien alta, siento yo. Y aquí a veces en las empresas de Latinoamérica es hasta heroico ser empresario, y apelo al discurso de Roberto Suárez. Entre todo esto es complejo. Y veo que la expectativa es, a la empresa le falta, la empresa debe esto, pero cuando tú estás en ese ejercicio, por más que nosotros pusiéramos equipo para identificar los riesgos con las comunidades, etcétera, sí, no se puede, aunque haya la voluntad de la voluntad política. El Tsunami ESG trae una materialidad financiera que requiere recursos para cuantificar esos riesgos, y viene muy fuerte en cambio climático. Es decir, hay una exigencia que la empresa se va a enfrentar muy grande, que quizá no había pasado en otros tiempos, que requerirá que invierta recursos en materia de sostenibilidad. Y ahí es donde nuestras empresas en la región no todas tienen esas capacidades. Yo lo entiendo las grandes, pero nosotros en la experiencia es complejo. Hay oportunidades, hay herramientas, y aquí creo que juega muy bien el rol de la sociedad civil como alguien que construye y alguien que también, como el Estado, ayuda en generar políticas públicas e incentivos. Una de esas empresas se detuvo el proceso de diligencia porque Oxfam apoyó a una comunidad y tuvo conflictividad. Es decir, creo que este espacio es súper importante y que indistintamente estos sectores la empresa quiere avanzar, pero es complejo. Bueno, y creo que esos diálogos son importantes. Pero súper bien. Bueno, nos levantas dilemas prácticos y entonces, y al final, como siempre hemos tratado de decir, nos jugamos toda la credibilidad de los estándares, los ejercicios y los movimientos en la efectividad en la práctica. Entonces, si las cosas no resultan al final del día y la gente real no está mejor al final del día, todo el ejercicio no ha servido de nada. Entonces tenemos que buscar cómo generar estos calces y para que las cosas funcionen, ¿cierto? Bueno, ustedes son las panelistas, pueden reaccionar a la intervención. ¿Sí? Adelante. Aló, gracias. Una pregunta muy corta para Andrea. ¿Dónde conseguimos el documento de definición? ¿Perdón? ¿El de impacto? Sí, porque estoy buscando la página y no lo veo. En la página del Hub Regional de Latinoamérica, en documentos. Logramos ya que esté en nuestra micropágina en español. Entonces tienes que hacer acerca de GRI, dónde estamos, Latinoamérica, y ahí llegas. Pero también te lo puedo hacer llegar y se lo podemos hacer llegar a todos por correo electrónico a través, me imagino, de los organizadores del foro, lo podemos hacer llegar. Muy bien. Ok, una tercera pregunta. Eso estuvo fácil, claro, se despejó rápido. Hola, buenas tardes. Creo que Andrea ya... ¿Tu nombre? María José Romero. Andrea ya lo había mencionado, pero quisiera profundizar un poco más como en esos retos y cómo afrontarlos frente a cómo promover la debida diligencia en las empresas contra todos estos enfoques y estándares como GRI y ESG, sobre todo, ¿sabes? Cómo realmente, qué vale más, ¿sí? Porque a veces las empresas se ven enfrentadas a eso, ya estoy haciendo esto, no hago la debida diligencia, o cómo meto la debida diligencia dentro de lo que es ESG, entonces en el social, pero como que pierde realmente la fuerza, entonces, ¿cómo hacerle frente a esto a las empresas? Gracias. Bueno, muy bien. Puedo hacer una mini recomendación de lecturas. Que habíamos dicho 2 o 3. Bueno, estás al lado con el micrófono. Bueno, okay. Muchas gracias por la flexibilidad. Es una pregunta sobre todo para Caroline, pero pues para las demás también, y tiene que ver con el miedo, digamos, cómo se mitiga el miedo que puedan tener las empresas de hacer reportes empresariales y de involucrar a la sociedad civil en sus procesos de autoevaluación,
y la consecuencia que tal vez pueda haber más adelante cuando son honestos sobre los riesgos que identifican o las problemáticas o los impactos negativos que están teniendo, y cómo, digamos, cómo se mitiga el miedo de que más adelante esa información pueda ser utilizada, por ejemplo, en un eventual litigio, porque yo me imagino que parte de lo que previene que las empresas como involucren más a la sociedad civil o que sean más honestos en los problemas que están teniendo es la eventual como consecuencia jurídica que pueda haber en un proceso. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, el micrófono para acá, sí, gracias. Hay varias preguntas, obviamente no es para Caroline primero, no es la pretensión que las tomen todas, o sea, ¿verdad? Que las tomen todas. Y yo voy a dejarme el último minuto por si algo queda pendiente de un par de preguntas que quisiera hacer un aporte, pero adelante por si tuviera que hacer un aporte. Claro, gracias. No sé si yo voy a intentar recordarme todas las preguntas. Primero quería decir algo sobre la participación. Hablamos de participación en diferentes momentos, etcétera. Pero una pregunta esencial, y esa era una pregunta que yo tuve cuando estabas hablando, es sobre a qué momento empieza la consulta. ¿En qué momento del proceso de toma de decisión se empieza esta consulta? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué las empresas están realizando estas consultas? La participación debe permitir una participación en la toma de decisión. Y si no hay ninguna posibilidad de cambiar el proyecto, no solo como modificar un poquito aquí o allá, cambiar el proceso completamente, cambiar el proyecto, ir en otro lugar, permitir a las comunidades decir no, su derecho a un consentimiento libre, previo, informado. Eso debe ser parte de la participación. Eso es un puntito que yo quería hacer, que me parece muy importante cuando hablamos de participación significativa, realmente. También otro punto en relación con la participación es involucrar las comunidades no solo en la identificación de riesgos, pero en la identificación de soluciones. ¿Qué necesitamos? ¿Qué saben? Las comunidades saben lo que necesitan, pero necesitan la información para saber. Necesitan un nivel adecuado de información sobre el proyecto, sobre los riesgos, etc. Y la colaboración con organizaciones locales. Muchas veces escuchamos empresas que dicen que fue difícil obtener la participación, pero con una participación que empieza a los primeros pasitos del proyecto con organizaciones locales. Los primeros pasos. Yo quería compartir también muy buena práctica de presentar el plan de acción con las personas que quieren, que van a ser afectadas. Eso es una buena práctica. Yo quería compartir algo sobre su pregunta, Dante. Lo que vemos es cuando hay proyectos de inversión donde la consulta no fue adecuada o empezó muy tarde en el proceso o que no fue significativa. Vemos en muchos de estos casos una aumentación de la violencia, una aumentación de la conflictividad. Y eso aumenta los gastos para las empresas también, ¿verdad? Hay una lógica que las empresas deben integrar, que es, se van a hacer ganadores de hacer una consulta previa, que va a disminuir los riesgos, los costos de seguridad, costos de mitigar los riesgos. Ese es un punto muy importante. Caroline, sin legitimidad, la posibilidad de que haya conflicto o litigación es casi de 100%. Claro, exactamente. Algo interesante que hemos visto como una incentiva para las empresas, algo que estamos haciendo también con Oxfam. Hay algunas empresas en las cuales compramos acciones, ¿verdad? Y vamos en las asambleas de accionistas, ¿sí? Y lo que vimos en los últimos años, cuando presentamos resoluciones
para pedir, para presionar las empresas que mejoren sus proyectos, sus procesos de diligencia, hay una aumentación del apoyo de los inversionistas. Vemos un nivel creciente de inversionistas que quieren invertir en empresas responsables. Y eso es algo, tenemos los números. Hay un crecimiento, una aumentación del interés de los inversionistas para empresas que tengan una prácticas responsables. Último punto que yo quería hacer, y yo voy a pasar, es sobre, pienso que no vamos a resolver todo esto sin una ley, sin el marco normativo, ¿verdad? Y los avances que tenemos al nivel de europea son esenciales, son muy importantes. ¿Por qué? Para nivelar, lo que decimos en inglés, nivelar el campo de juego. Porque ahora tenemos algunas empresas con buenas prácticas que están haciendo los campeones, como podemos decir, pero son algunas. Y las otras siguen operando sin estos procesos. Entonces, pensamos que ir adelante del voluntarismo, si puedo decir, eso es una parte de la solución. No se va a responder o no se va a resolver todo, pero es una parte de la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Quisiera comenzar con la pregunta que me hacías de cómo no irse uno abrumado. Pues yo creo que está bien irse abrumado porque los retos son gigantescos. El tema es que no logre, o sea, no deje uno que este nivel elevado de conciencia lo lleve a inacción. Y digamos que nosotros con las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% del tejido empresarial en Latinoamérica, nos gusta promover mucho el hecho es mejor que perfecto, es que empiecen, porque a las pequeñas y medianas empresas les pasa algo y es que piensan que por ser pequeñas y medianas no toca hacerlo y que le toca a la grande. Toca hacerlo, pero toca hacerlo distinto. Ayer precisamente graduamos más de 550 empresas en Latinoamérica en el programa de negocios competitivos que se le midieron a hacer por primera vez un reporte de sostenibilidad siguiendo estándares GRI con todos los retos que esto implica y todos los miedos que esto implica. Lo logran hacer. Y la pregunta es cómo toda la comunidad de instituciones mediadoras aborda estas empresas ya sensibilizadas y las lleva en la senda de lo que sigue, porque los procesos de sostenibilidad arraigados en derechos humanos siempre serán madurativos. Cuando tú sientas en cualquier elemento de la sostenibilidad que ya lo chequeaste, no es sino que decidas ir al siguiente eslabón de la cadena de abastecimiento para que sepas que tienes 4 años más de procesos. Una de las cosas que es importante tener presente es que la vida de diligencia no termina nunca. Esto es un proceso continuo que hacen las organizaciones, pero tiene cortes, tiene hitos. Y esos hitos y esos cortes son importantes para la moral del consultor y para la moral de los equipos y de los grupos de interés. Necesitan hitos, necesitan un reporte, necesitan bajar a ver una plataforma multiactor. Esos son señales que son importantes en la gestión corporativa. Entonces hay que continuar avanzando, sería lo primero que diría yo. Y hay muchísimos programas de cooperación de muchísimos tipos para pequeñas y medianas empresas y los que los hemos operado. El reto siempre es encontrar las empresas, no que estén o no estén los programas, y para las pequeñas y medianas que nos están viendo hay que tomar es la decisión, sí, el mundo empresarial sí cambió y sí, hacer negocios en el siglo XXI es distinto y sí implica salir a mirar los grupos de interés, los sujetos de derechos y los contextos. No hay nada que hacer. Entonces, si yo quiero hacer negocios hoy, eso es lo que me implica. Ahí entraremos todos a ayudar, digamos que en lo que esto se está haciendo. Frente a la pregunta que nos hacías de qué vale más, a lo que le estamos apostando nosotros desde el GRI es al reporte de doble pilar. Las dos cosas son importantes. Los que llevamos trabajando en sostenibilidad muchos años, no sé cuántos años, decíamos conceptualmente que al inversionista le importaba, pero en la vida real sabíamos que no. Ahora sí finalmente llegaron a la mesa de discusión. Es trabajo de todos y de ellos mismos posicionar la discusión de derechos humanos a un nivel que ellos logren entender que no hay ESG sin derechos humanos. Lo que pasa es que las métricas no están ahí todavía. Nosotros tenemos un programa piloto fantástico que se llama Conecta SG, donde sentamos emisores e inversionistas. Hicimos un ejercicio el año pasado, no puedo decir con qué inversionista, donde le mostrábamos qué se pedía bajo un estándar ESG para un sector versus qué pedía el GRI. Y
bajo lo que la perspectiva de impacto nuestra, la compra local es importante en la industria extractiva. Bajo la perspectiva de materialidad financiera, no lo era. Y comenzamos una discusión con los analistas de inversión para hacerlos como llegar a la conclusión de por qué podría ser importante hablar de compra local en la industria extractiva en Latinoamérica, y ellos solos van llegando a su aha moment donde dicen, ah, no, es que sin compra local, pero esto requiere, a ver, pensemos cómo se entrena un inversionista o cómo se entrena un abogado en Latinoamérica. No es bajo estos preceptos, entonces toca educar y toca llevar, así como ustedes llegaron o llegamos todos a los temas de sostenibilidad, porque ninguno lo estudió en pregrado, bueno, de pronto algunos acá ya sí, porque yo veo caras más jóvenes, pero esto es un proceso madurativo, entonces allá hay que llevar la comunidad de inversión. Sí, puede que tú no lo veas en el primer año, pero si probablemente tú no haces todo eso, después no pueden llegar los técnicos a operar. Y lo quiero conectar con la discusión, y esta discusión de doble pilar la estamos dando en dos escenarios principales. El primero es el de la Unión Europea, donde el GRI es el co-constructor de lo que está haciendo la Unión Europea. Y el segundo es el escenario del ISSB, que es las normas de información financiera las hace una cosa que se llama el IFRS. Ellos son acerca de materialidad financiera. Por muchísimo tiempo, con la aparición de otros estándares como SASB, como TCFD, la gente nos decía, ustedes van a desaparecer. Como nos han dicho, yo creo que desde que yo llegué al GRI he oído eso. Lo que pasó este año es que en marzo de este año firmamos un memorando de entendimiento con el IFRS, donde la IFRS dice, lo entiendo que la materialidad de impacto externa es igual de importante que la materialidad financiera y que los dos se van a complementar. Ahora tendremos que llevar eso desde los estándares a la práctica, y esto para mí se tiene que encontrar a nivel de las juntas directivas y el gobierno corporativo. Y es desde ahí, y si lo ven ustedes ahorita en los estándares GRI en GRI 2, que es una cosa interesante que si no lo han leído y no han tenido su aha moment, yo lo tengo todos los días. La pregunta del estándar es la siguiente: ¿cómo aborda el máximo órgano de gobierno corporativo la responsabilidad frente al impacto externo de las actividades? O sea, frente a la debida diligencia, básicamente. Y no le pregunta si lo aborda o no, sino cómo lo aborda. Entonces eleva la discusión de gobierno corporativo a algo donde no, digamos que no existía, y mi recomendación final ahí es muy importante no soltar el engagement o el relacionamiento que hacen las empresas con los inversionistas. Normalmente le están entregando la tarea a los proveedores de información financiera. Llámese Dow Jones, llámese MSCI, no. Ese engagement lo tienen que hacer las empresas con los inversionistas, y tienen que educar al inversionista porque en su empresa derechos humanos es fundamental. Esa tarea no la va a hacer nadie por ustedes, nadie. Entonces usen los proveedores de servicios, usen los ratings, usen los índices, todo eso es muy valioso, pero eso no reemplaza la tarea de tener que hacer engagement con el inversionista para que me entienda mi debida diligencia y entienda que yo no voy a poder hacer todo en nombre de los resultados financieros en los tiempos en que yo quiero, sino que esto tiene una situación de sujetos de derechos que requiere otra aproximación. Muchas gracias. Sí, bueno, para responder al tema de los resultados que hemos tenido en términos de relacionamiento con las comunidades, la verdad es que sí, son buenos. El nivel de conflictividad sí es bajo, pero además también tenemos todo un equipo desplegado en campo que está, digamos, 24/7, atendiendo cada una de las inquietudes de las comunidades. Para nosotros el tema de la pandemia fue algo que irrumpió y de alguna forma desestabilizó un poco los planes que teníamos con relación al tema de comunicación con comunidad. Pensamos que iba a durar poco y después vimos que no, y realmente sigue esto en curso, y tuvimos que adaptar también nuestras formas de comunicación con las comunidades, de tal forma que agregamos al mecanismo de atención de solicitudes y quejas de las comunidades la posibilidad de comunicarse vía WhatsApp y correo electrónico. A nivel gobierno nos ven como un aliado porque pues los hemos estado buscando. Hemos logrado también incrementar el compromiso de las autoridades con relación a nuestras actividades, de tal forma que ahora ellos también buscan la manera, ¿no?, de integrar que sus iniciativas estar alineadas, ¿no?, con lo que estamos promoviendo. Y sí ha tenido esto el respaldo de la Casa Matriz, por supuesto, porque la experiencia que hemos nosotros desarrollado también les sirve a ellos para generar expertise, ¿no?, y tal vez replicar algunas de las cosas que hemos estado haciendo en otras subsidiarias.
Con relación al tema del miedo, a mí me gustaría también comentar sobre esto. Y es que también parte del miedo, y que lo puedo ver con las conversaciones que tenemos con nuestros pares del sector privado, es que tampoco hay mucho entendimiento de lo que es un impacto de derechos humanos. Hay conceptos que se confunden. O sea, por un lado tenemos el impacto social, y se confunde mucho con lo que es un impacto sobre los derechos humanos. Creo que parte para perder ese miedo es promover la capacitación interna, de verdad, porque si uno llega con estas metodologías y estos términos que son a veces como muy impactantes, pues sí, uno se queda, ¿y ahora y eso cómo lo voy a hacer yo, no? O sea, ¿qué me están pidiendo? De hecho, cuando compartimos esta experiencia en esta plataforma multiactor, los comentarios que recibimos fue de, ay, es que eso es muy sencillo. El tema, cuando uno habla de derechos humanos, uno está como aquí en la teoría y hemos visto cómo ustedes lo han implementado en la práctica y realmente son cosas sencillas, ¿no? Creo que también en términos de monitoreo hay un reto, porque sí, en efecto, en nuestro caso fue un poco complicado monitorear el impacto como tal, porque además el informe, bueno, la evaluación del Instituto Danés era muy cualitativa. Entonces no teníamos como una línea base para realmente no medir, y también entiendo que la medición de impactos a derechos humanos es sumamente complejo, ¿no? Entonces. Perfecto. Yo quisiera robarme un minuto para reaccionar a algunas de las observaciones también. Como probablemente algunos saben, yo fui 6 años y medio miembro del grupo de trabajo sobre empresas de derechos humanos por parte de Latinoamérica. Se terminó el 31 de octubre, pero hay algunas cosas que, digamos, que puedo compartir de esa época. Hay varios informes que pueden ser útiles en términos de incentivos, barreras, obstáculos. Evaluamos los primeros 10 años de implementación de los principios rectores. Se sancionó por parte del Consejo de Derechos Humanos, es decir, todos los gobiernos del mundo dijeron, sí, estamos de acuerdo, ese es digamos, un análisis de los 10 años, obstáculos, barreras, incentivos, inversionistas, marco de política pública, etcétera, y se presentó la hoja de ruta para los siguientes 10 años, identificando los distintos desafíos diferenciados para, por ejemplo, los facilitadores tipo GRI, empresas, asociaciones empresariales, sociedad civil. Y por lo tanto, todos ustedes que tienen distintos sombreros, tienen donde encontrar orientaciones que tienen un respaldo consensuado, porque la bienvenida se le dio desde todos los sectores, no solo los gobiernos, sino sociedad civil, empresariado, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa que es muy buena porque tenemos un diagnóstico compartido y tenemos una estrategia compartida. Y ahí hay cosas que uno puede extraer útiles. Lo otro que quería decir es, se ha conversado mucho, yo decía, respondiendo a centrarse, hay un espacio precompetitivo donde la colaboración es absolutamente bienvenida, donde uno no está compartiendo ningún secreto, no se está saliendo del marco regulatorio. Todo el espacio precompetitivo es para aprender de pares. Y lo que tú dices, se demoran 4 años, yo conozco ejemplos de 6 meses y que lo hacen bastante bien. Entonces, de repente lo que está faltando es que conversemos un poquito más en ese espacio precompetitivo, que no es de compartir secretos ni nada, para acelerar la curva de aprendizaje, etc. Y luego hay un espacio competitivo, que además es ilegal compartir información, y que ya ahí competimos, pero una lógica de una competencia, un race to the top, una carrera hacia la cumbre, donde la competencia es deseable entre líderes. ¿Quién lo hace mejor entre los líderes? Y eso también resulta bastante bien. Lo hemos visto en este foro. 13 grupos de trabajo que están compitiendo unos con otros amistosamente, pero ¿quién lo hace mejor? Porque los defensores y los gobiernos, todos cuentan su historia en positivo y se presionan unos con otros. Entonces, esa lógica de una competencia sana, bienvenida, eso es algo que está súper bien. Y finalmente, sobre el tema de los temores. Las leyes europeas, una ya en implementación, la noruega claramente, sobre debida diligencia. La alemana que entra en plena vigencia en enero. Hay otras que vienen en camino, claramente. La francesa que no es exactamente lo mismo, pero que ya está en ejecución. Y la directiva europea que viene en camino. Todas tienen un elemento en común. Andrea lo esbozó ya. Gobierno corporativo es la cabeza, es el máximo órgano de gobierno. Y lo que estas leyes hablan es de una obligación de medios, no una obligación de resultados. Por lo tanto, y lo que la empresa significa eso,
no se exige que tú garantices que no pase nada, que no haya ningún impacto negativo. Pero lo que tiene que demostrar la empresa es que actuó de buena fe, haciendo un esfuerzo razonable que yo pueda demostrar. Por lo tanto, cuando yo transparento que mi esfuerzo es razonable, que no soy perfecto, y digo, no soy perfecto, y identifiqué riesgos, y me estoy esforzando, para el marco europeo, y de hecho va de la mano con la actualización de la Directiva Europea de Transparencia, es obligatorio hacer eso. Por lo tanto, ahí ya ni siquiera hay una discusión si me gusta más o me gusta menos. O sea, si no lo hago de esa manera, voy a ser demandado, digamos, y voy a terminar pagando una multa. Entonces, esa lógica ha hecho cambiar la conversación en Europa radicalmente, al punto que en el acuerdo de asociación de inversiones China-Europa de diciembre de 2020 se hace referencia por primera vez a los principios rectores por parte del gobierno chino. Y en noviembre del año recién pasado se publicó una directriz del gobierno chino recomendando a los chinos, invirtiendo en el extranjero, hacer ejercicio de debida diligencia en derechos humanos basado en los principios rectores. Nada de eso habría existido si no hubiese este movimiento a la obligatoriedad, este soft law, hard law, en Europa, porque eso va generando efectos y reverberaciones en otras partes, incluyendo China, y obviamente nosotros que somos una región débil, digamos, en términos de influencia geopolítica chiquita, pero nos llegan las inversiones de Europa, nos llegan de Asia, y expectativas de inversionistas, nos van o porque los inventamos nosotros o porque nos llegan de afuera. Y ahí no hay nada que hacer. O sea, hay que quitarse el miedo de encima porque estas son las nuevas reglas y reglas que nos van a llegar por las buenas o por las malas. Y entonces más bien acostumbrémonos que sean por las buenas. Y eso, y el estímulo a la colaboración entre todos nosotros, unos y otros, pero dentro del sector empresarial, el espacio precompetitivo, fundamental, porque si no, los esfuerzos individuales son súper costosos y finalmente no agarramos la suficiente velocidad, aprovechando el contexto increíblemente favorable para nuestra agenda en la medida que la capitalicemos y no la dejemos pasar, porque en ese caso vamos a salir peor parados que antes, porque nos vamos a quedar más rezagados. Un minuto para cada panelista si nos quiere compartir una reflexión final, un mensaje final de un minuto y con eso damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Bueno, si quieres partamos, Andrea, vas pasando. Yo quiero terminar con eso y es que a tu pregunta de si habrá activismo judicial, no te quepa la menor duda. Seguro, claro. Va a haber activismo judicial, pero no necesariamente de la sociedad civil, de la comunidad de inversión. Y entonces ahí ya estamos hablando de un tipo distinto de activismo judicial. Ahí yo creo que lo importante y mi invitación siempre es, hay que reportar sí o sí, pero hay que hacer un ejercicio ético de reporte. El caso más reciente y el que estoy más siguiendo, y los invito a que lo sigan, es el del Security Exchange Commission contra Vale, que fue presentado hace poco, donde le dice, es que usted exageró en su aseveración de cómo estaban aseguradas sus operaciones y con base en esta aseveración, una comunidad de inversión invirtió. Claro, porque perdió plata. Y el claim es por $8 millones. Entonces va a ser un caso muy importante, pero lejos de ser el único, van a venir muchísimos más y eso va a hacer que sea muy importante que antes de publicar un reporte que se lo entreguen al mercado, lo lean. Por favor, verbos rectores. ¿Qué estoy diciendo? No es menor lo que estoy diciendo, estoy exagerando. Y al punto tuyo, nosotros hemos entrevistado mucha sociedad civil para ver qué es lo que no les gusta en un reporte, y lo que no les gusta es cuando la empresa se vende perfecta, porque esas empresas no existen. Si la empresa se muestra balanceada, acepta que tiene retos, en Colombia no le decimos fracaso, le decimos oportunidad de mejora, y así es en toda Latinoamérica, brecha por cerrar, está bien, díganle como quieran, pero cuando uno como empresa se pinta perfecto, eso parece una hoja de vida cuando uno está aplicando a un trabajo, ninguna es perfecta, no genera confianza. Entonces ahí es muy importante tener eso presente en nuestras entrevistas. La sociedad civil está mucho más abierta a aceptar que qué bueno que reporte, prefiero que reporte a que no reporte, y prefiero sumarme y ayudarla a que lo haga mejor a la empresa que dice yo soy perfecta o la que no tiene reporte en lo absoluto. Entonces también hay que desmitificar que es que la sociedad civil me va a atacar. No, hay un ejercicio de construcción de confianza y el proceso de reporte detona la posibilidad de hacerlo de manera estructurada. Entonces mi invitación es a avanzarlo no desde el miedo, sino desde las ganas, porque es que haciéndolo desde las ganas es donde uno construye un caso de negocio de valor para su empresa
y de construcción para la sociedad. No es que estemos en una Latinoamérica que esté políticamente suave en estos momentos. Entonces, este es el momento en que las empresas pueden sacar, ponerse la camiseta y decir, es que yo entiendo mis contextos y yo no estoy desconectado de mis contextos, y rendir cuentas con base en eso, y ahí van a ganar muchísimo, pero toca tomar la decisión política, porque las empresas son actores políticos, de comprometerse con los contextos. Esa es mi invitación final. Sandra. Yo quisiera cerrar con que, bueno, efectivamente hay una serie de retos que todavía nos hacen falta por abordar, que hay que empezar por asumir el compromiso, que hay que perder el miedo, intentar, a lo mejor no va a salir todo perfecto a la primera, vas a encontrar también ciertos desafíos. Nosotros hemos culminado este hito, como bien señala Andrea, estamos esperando también continuar, porque es cierto, el proceso de debida diligencia es un proceso continuo y eso lo debemos de entender. Y eso en términos de organización interna también es bien importante, porque no es como que, ay, somos el departamento ahí bonito, ¿no? Que hace cosas bonitas. No, tenemos que empezar también a comunicarnos internamente para empezar a asumir también que los riesgos son compartidos y que tenemos también que manejarlos de manera integral. Ese es el reto que yo creo desde internamente tenemos que abordar y esperamos, bueno, seguir construyendo en el camino. Súper, muchas gracias. Gracias. No, solamente quiero reforzar lo que los dos han dicho sobre las empresas que tienen miedo, ¿verdad? Lo hemos hecho. Oxfam lo ha hecho en el pasado, cuando una empresa aumenta su transparencia, cuando una empresa ha aceptado publicar su estudio de impacto, publicar sus resultados, lo hemos reconocido públicamente. Y lo hemos felicitado la empresa para haber hecho eso. Sabemos reconocer cuando las empresas están intentando mejorar, y no es verdad que hay una empresa donde no hay ningún impacto, y eso tienes razón, es lo que es la peor situación para las comunidades que están experimentando los impactos, que están en este contexto de conflictividad, de problema ambiental, etcétera, y la empresa publica que no hay ningún problema. Es como terrible. La última cosa que yo quería decir también es la importancia de la educación, como lo mencionaste antes, dentro de la cadena de suministro de las empresas, porque tenemos diálogo, discusiones con empresas al nivel de la casa matriz, pero deben saber lo que se pasa dentro de su cadena de valor. Y eso es algo que falta en este momento. Lo que vemos en los países, en los proyectos, cuando hablamos en la casa matriz, están como, ¿realmente? Sí, nunca hemos entendido hablar de eso. Y eso no se puede. Es importante tener esta mirada completa de toda la cadena de valor. Y sí, yo voy a parar aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Partimos 8 o 9 minutos tarde, estamos terminando 8 o 9 minutos tarde, o sea, la hora 10 minutos, así, pero por milimétrico. Muchas gracias a nuestros panelistas, muy amables.